mi actividad es correcto. Ahí graban pizarra, esboza, intercambio de ideas con tu equipo. Bueno, aquí hay otras secciones más interesantes. Listo, chicos. Entonces, ¿me confirman si ya están viendo y visualizando mi pantalla, por favor? Sí, señor. Sí, Listo, señor. muchísimas Sí, gracias. señor, se ve clara. Entonces, nuevamente, pues solicito, o bueno, les pido la colaboración de que puedan ser muy participativos, de que puedan como tal hablar, que no les dé pena. En caso pues que yo esté hablando o algo, si desean hacer alguna pregunta, lo pueden hacer, no pasa nada que me interrumpan. ¿Listo? Ya algunas veces me ha pasado como tal que estoy, por ejemplo, hablando y tengo el micrófono desactivado y después de media hora pues me doy cuenta. ¿Listo? O me avisan. Para evitar pues eso, por favor la comunicación. Muchísimas gracias. Entonces, voy aquí a mostrarles como tal la presentación del día de hoy. Recordemos pues que estamos en la tecnología en análisis y desarrollo de sistemas de información. Actualmente nos encontramos en la fase de desarrollo, en la fase 4, y vamos en la actividad proyecto número 6. En esta actividad proyecto número 6 lo que pretendemos es desarrollar la estructura de datos, obviamente pues creando nuestra base de datos, la estructura de las tablas y todo ello, las relaciones, y también crear la interfaz del usuario del sistema de información. Aquí tenemos nuevamente lo que es el cronograma que tenemos dispuesto pues para esta actividad proyecto número 6, en lo cual pues tenemos aquí la fecha, el día de hoy 21, y vamos a dar como tal explicación a la evidencia número 3, la cual pues se llama diseño y desarrollo de la interfaz web del proyecto en curso. ¿Listo? Esta evidencia va desde el día de hoy hasta el día 11, ya debe estar habilitada en la plataforma, si no estoy mal. Y también quería comentarles de que el cuestionario ya lo pueden ir desarrollando, ya está habilitado en la plataforma para que lo puedan ir visualizando y puedan ir como tal resolviendo. ¿Listo? Recuerden pues que el cuestionario pues también va enfocado como tal a todo el material de formación que hemos visto o que estamos viendo en esta actividad proyecto número 6. Seguido de eso, aquí tenemos el material de formación y entre los cuales pues nos va a ser útil unos materiales de formación que tenemos aquí en esta imagen. ¿Cuál es material de formación nos va a ser útil? Vamos a utilizar, por ejemplo, el OA Introducción al Diseño Web usando lenguaje HTML, y por aquí tenemos otro que es Laboratorio y Diseño Web usando HTML. Quería pues mencionarles algo. Les había comentado en sesiones pasadas de que íbamos a hacer laboratorios de lo que era base de datos, pero pues debido como tal a que hemos tenido que hacer más sesiones en línea que antes, incluso hemos realizado sesiones en línea los días martes, miércoles, viernes, e inclusive pues he dispuesto sesiones en línea los sábados para que pues todos puedan ingresar y puedan pues tener pues su debida formación o puedan presentar sus dudas e inquietudes respecto a las evidencias. Entonces, de acuerdo pues a ello y pues del tema extenso de lo que es las bases de datos que veníamos viendo, lo que era el lenguaje estructurado de consulta, las sentencias de creación de una base de datos, creación de tablas, creación de las relaciones, aparte de eso la inserción de datos, actualización de datos, eliminación de datos, procedimientos almacenados, funciones y triggers. Es un poquito bastante amplio el tema. En ese orden de ideas, pues, no nos ha quedado como tal tiempo para desarrollar esos laboratorios. En ese orden de ideas, tengo como tal, o mi idea es, después de desarrollar esta evidencia, vamos a entrar como tal en la parte de los laboratorios. O sea, ya cuando terminemos esta evidencia o cuando damos inicio como tal lo que es la evidencia del foro, podemos iniciar ahí sí con lo que son los laboratorios, tanto de bases de datos como de código HTML, ¿listo? Entonces, pues les pido la colaboración de que pues me puedan como tal ingresar a esas sesiones de los laboratorios, ya que nos va a ser bastante útil y vamos a poder poner pues un poquito más en práctica lo que hemos venido aprendiendo en estas sesiones. Aparte de eso, tenemos un material complementario en el cual pues aquí podemos inclusive ver como tal gran material acerca pues de lo que son las bases de datos, que pues era la evidencia anterior.
¿listo? Y por último, pues, bueno, seguido tenemos aquí lo que es el nombre como tal de la evidencia que vamos a ver el día de hoy. Se llama pues AP06AA7, corresponde a la actividad de proyecto número 6 a la actividad de aprendizaje 7, y es la evidencia número 3, la cual se llama diseño y desarrollo de la interfaz web del proyecto en curso. Una vez pues iniciado, bueno, antes de iniciar, para esta evidencia quisiera pues que pudieran descargar el software Visual Studio Code, o es mi recomendación, ya que como tal nosotros podemos escribir HTML desde inclusive un blog de notas, no hay problema por ello, ¿listo? Pero, como siempre les digo, hoy día pues hay herramientas que nos facilitan la vida, la idea es pues nosotros aprovecharlas y no como tal, digamos que estar ahí un tiempo escribiendo pues el código de pe a pa y pues no sé, tardar media hora en escribir todo un poco de líneas de código, pudiendo nosotros tener esta estructura base de HTML mediante tan solo una tecla, presionando Tab. Ahorita pues les voy a dar la demostración de cómo podemos hacer eso, ¿listo? Con este software Visual Studio Code, es gratuito, es pues desarrollado por Microsoft y pues hoy día es bastante como tal popular en el ámbito del desarrollo. Este como tal es un editor de texto, no es como tal una IDE de programación, ¿listo? Recordemos la diferencia entre editor y IDE, es que el editor pues es como tal una herramienta que nos apoya a nosotros para poder visualizar un poquito más bonito el código, podemos inclusive hacerlo o instalarle plugins para que quede mucho mejor, para hacer algunas funcionalidades, y no está enfocado directamente a lo que es un lenguaje de programación. Soporta varios lenguajes de programación, pero no está enfocado netamente en uno y que nos apoye pues bastante en este lenguaje. A comparación de los IDEs, están enfocados netamente a un lenguaje de programación en sí, hay otros pues que tienen digamos que 2 o soporte para 3, pero allí pues vamos a poder hacer muchísimas más cosas. Aparte de ello, un IDE nos permite a nosotros, por ejemplo, identificar errores que no podemos a simple vista evidenciar, ¿listo? En este caso, vamos a utilizar Visual Studio Code, ya que pues es un poco liviano, no como tal no es pesado y va a correr muy bien en sus máquinas, ¿vale? Seguido de eso, vamos a entrar pues en materia de qué es HTML. En este caso, HTML significa lenguaje de marcado de hipertexto y como tal en inglés hace referencia a Hypertext Markup Language, ¿listo? Básicamente, HTML es un lenguaje de marcación principal para la creación de documentos en la World Wide Web, en la red mundial como tal de Internet, por decirlo de esa manera. ¿Listo? Básicamente, HTML no es un lenguaje de programación, sin embargo, es un lenguaje como tal de estructurar una página web. En este caso nos dice aquí en el segundo párrafo que el lenguaje de marcación para hipertextos o HTML utiliza un conjunto de etiquetas o tags para describir la estructura que tendrán las páginas web. Además de HTML, existen otros lenguajes de marcación, entre ellos el XML o Extensive Markup Language. No sé si han por ahí escuchado XML o inclusive han podido abrir por allí un archivo en XML que la estructura básicamente un menor que y un mayor que y entró como tal el nombre de una etiqueta. Los archivos HTML son planos, es decir, pueden ser leídos por un editor de texto, como lo estamos planteando ahorita. Podemos abrir inclusive con un bloc de notas y allí escribir nuestro código. Una vez creado un archivo HTML válido para que pueda, este puede ser interpretado por un analizador sintáctico o parser que está incluido en los browsers o navegadores. Básicamente, bajo HTML están creadas, diría que el 90% como tal de las plataformas web hoy día, si no puedes decir como tal el 100%. Hay algunas pues que inclusive pues uno entra y como tal, bueno, ahorita ya no están desarrolladas en lo que es Adobe Flash Player, están como tal desarrolladas en HTML. Inclusive esta pantalla como tal aquí que vemos, esta interfaz de Meet, si nosotros damos clic derecho en inspeccionar elemento,
vamos a ver que tenemos código HTML. Esto es código HTML. Cualquier página que ingresemos va a tener como tal código HTML. Por eso es que es importante como tal nosotros conocer como tal este código para poder nosotros crear nuestras mismas páginas web. ¿Listo? Seguido como tal, tenemos como tal la estructura de un archivo HTML. En este caso, la estructura de un archivo HTML está compuesta por un árbol de elementos y texto. Cada elemento se describe a través de una etiqueta o tag de inicio y otra de terminación. En ese orden de ideas podemos ver por aquí un ejemplo. Voy a colocarles la lupa. Por aquí en esta parte podemos ver un ejemplo de lo que es una etiqueta en HTML. En este caso, desde este menor hasta este mayor que tenemos acá, esto conforma como tal una etiqueta. Esa etiqueta como tal hace referencia a, bueno, a una etiqueta de un hipervínculo. En este caso, ya vamos a ver más adelante qué es y qué nos permite a nosotros hacer con este hipervínculo. ¿Listo? Entonces, todas las etiquetas como tal en HTML inician con un menor que y terminan con un mayor que. ¿Listo? Si vamos, por ejemplo, aquí a analizar una página web, por ejemplo, la de Meet, vamos a darle F12 y por aquí en el apartado de Elements vamos a ver como tal lo que es el código HTML. Vamos a ver, por ejemplo, una etiqueta aquí, div, que inicia como tal con un menor que, aquí cierra el div, pero ese div, dentro del div nosotros podemos incluir información. Y por aquí vemos que visualizamos como tal el finalizar ese div. Entonces nosotros abrimos como tal una etiqueta y luego la cerramos. Cuando nosotros pues, o para identificar como tal que esa etiqueta está cerrada, colocamos un slash después de ese menor al finalizar pues nuestra etiqueta, ¿listo? Aquí inclusive podemos ver otra etiqueta llamada audio y dentro no tiene nada, no contiene ningún texto ni nada por el estilo y te finaliza como tal con nuevamente la etiqueta audio, obviamente con el slash que tiene al inicio, ¿listo? Por aquí podemos ver esta etiqueta llamada HTML que inicia aquí en este apartado y termina por acá. Toda etiqueta como tal tiene un inicio y tiene un fin. Hay etiquetas como tal que no necesariamente tienen que tener algo dentro, sino que inician y aquí al finalizar se puede colocar como tal lo que es el slash para hacer referencia a que finaliza allí y no va a tener nada incluido dentro. ¿Listo? Esa como tal es la explicación de lo que son las etiquetas. En este caso, de etiquetas está conformado el lenguaje HTML. Es un lenguaje porque como su nombre lo dice, es lenguaje marcado hipertexto, más sin embargo no es un lenguaje de programación. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia de HTML? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre lenguaje y lenguaje de programación? Bueno, entre HTML y en un lenguaje de programación más exacto, es que un lenguaje de programación nos permite a nosotros hacer condicionales, básicamente implementar lógica en nuestro código o bueno, a nuestro sistema. Más sin embargo, HTML solo nos permite a nosotros maquetar la vista. ¿Listo? Solo nos permite maquetar la vista, o sea, solo lo que nosotros vamos a visualizar. No podemos hacer como tal, por ejemplo, decisiones o condicionales, no podemos allí colocar ciclos o básicamente algo que nos permita hacer o crear algo repetitivo. No podemos como tal crear variables en HTML y cosas como por el estilo, ¿listo? HTML solo lo utilizamos para maquetar nuestro sitio web. Aquí tenemos las partes que componen una etiqueta, según Nieders, en 2012, se compone de una etiqueta de apertura, que es lo que les estaba explicando ahorita, y como tal, la etiqueta de apertura inicia con un menor que, ¿listo? Y un comando, por ejemplo, HTML o body, inicia con el menor, ahí como tal el nombre de la etiqueta, y también se le pueden colocar, digamos que, parámetros o atributos. Perdón, atributos, no parámetros. Aquí tenemos el segundo componente de nuestras etiquetas y son los atributos. Los atributos básicamente van después del nombre de la etiqueta. Si visualizamos acá,
abrimos a una etiqueta, ¿listo? Esa etiqueta se llama HTML y tenemos como atributo launch igual a este, ¿listo? Ese es el atributo, ese es el nombre de la etiqueta. Después de el menor que viene el nombre de la etiqueta y de seguido viene como tal lo que son los atributos. Esos atributos nos permiten a nosotros pues hacer algunas cosillas que vamos a ver más adelante. Aquí, después de ello, de los atributos viene como tal el contenido. Y el contenido, o básicamente hay etiquetas que pueden tener contenido y que no pueden tener contenido, como les venía explicando anteriormente. Las etiquetas que pueden contener o pueden tener contenido pueden ser los párrafos, bueno, entre ellos pues tenemos una etiqueta H1, que es básicamente para representar títulos. Dentro de esa etiqueta H1 nosotros podemos colocar texto y seguido del texto nosotros cerramos la etiqueta. Si ejecutamos pues esto en un navegador, vamos a visualizar de que este texto se muestra allí, pero se va a mostrar en un tamaño gigante, un tamaño grande. ¿Listo? Ya vamos a ver ahorita que tenemos diferentes tamaños. Tenemos como tal la etiqueta de cierre, o se compone también por la etiqueta de cierre. ¿Listo? En este caso, la etiqueta de cierre siempre tiene como tal un menor que y un slash. ¿Listo? Entonces, tenemos la etiqueta de apertura, que es como tal el menor, el nombre de la etiqueta, y puede como tal tener como tal su mayor que. Y para la etiqueta de cierre siempre se identifica con un menor que y un slash. ¿Listo? Esos son para las etiquetas que tienen como tal caracteres o bueno, contenido dentro de ellas. En este caso por aquí, creo que hay un ejemplo. Bueno, aquí le falta colocar HTML. Y podríamos tener como ejemplo aquí esta parte. En este caso, la etiqueta de cierre se identifica siempre con un menor que y un slash, listo, y seguido el nombre de la etiqueta que estamos cerrando. Ahora, si analizamos por acá, vamos a ver que mi etiqueta se llama A. O tenemos una etiqueta con nombre A, listo, una etiqueta A, que básicamente es para hacer un hipervínculo. Tenemos sus atributos, o su atributo, en este caso tenemos uno, href, después del igual es el valor de ese atributo. ¿Listo? Después de ello, tenemos como tal el contenido, y vemos que el contenido como tal va después de un mayor que, y seguido del contenido tenemos como tal el cierre de la etiqueta, o la etiqueta de cierre. ¿Listo? Esa es básicamente la estructura de una etiqueta. También tenemos como tal algunos tags, en este caso algunos tags del lenguaje HTML no requieren tag final y se denominan etiquetas vacías. En este caso tenemos, como les venía comentando, etiquetas que no tienen ningún contenido dentro, o sea, no tienen algo como esto. Y esas etiquetas como tal se cierran en de la misma parte, o sea, no vamos a colocar un mayor y luego abrir un menor y cerramos, sino en una misma parte nosotros abrimos como tal, colocamos el nombre de la etiqueta, los atributos si los requerimos o si no los requerimos, y colocamos un slash para representar que esa etiqueta no tiene nada dentro, ¿listo? Y colocamos un símbolo de cierre, un símbolo mayor. Esta es básicamente la estructura. Si nosotros analizamos, por ejemplo, aquí, nuevamente, una etiqueta, vamos a ver por aquí en esta parte, una etiqueta, div. La etiqueta div tiene contenido dentro, o puede contener algo dentro. ¿Listo? En este caso, vamos a analizar aquí que este div tiene dentro un texto que dice cerrar. Y seguido, como tal, cierra como tal su etiqueta. ¿Listo? Básicamente, tenemos una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre. Dentro tenemos el contenido. Por aquí podemos ver o vamos a analizar algo por aquí, a ver si encontramos una etiqueta que no tenga un contenido dentro. Hit. Vamos a visualizar por acá, por acá, por acá.
Listo, Sebastián. Ya ahorita hacemos un documento en Visual Studio Code e inclusive vamos a hacer o vamos a subir como tal ese proyecto a la nube para que puedan visualizarlo desde allí. ¿Listo? Bueno, no encuentro como tal un input. Vamos a colocar un input. Bueno, aquí tenemos como tal un input y este input a mí es una etiqueta que no tiene nada dentro, que no tiene nada, y nosotros podemos cerrarla inclusive desde este apartado de acá. Aquí después de true podemos colocarle un slash y podríamos como tal hacer el cierre de nuestra etiqueta sin tener que colocar aquí nuevamente esa etiqueta de cierre. ¿Listo? Podemos cerrarla dentro de la misma etiqueta. Listo. A eso hacemos referencia a que no tenemos o que tenemos etiquetas como tal vacías y etiquetas con contenido. En este caso voy a quitar todo esto para que no me formen problemas aquí en Meet. Y vamos a visualizar la siguiente presentación. O bueno, vamos a hacer lo que nos había comentado aquí Sebastián. Voy a abrir por aquí Visual Studio Code. Y por aquí tenía un pequeño ejemplo. ¿Listo? Este es el software pues que les comenté ahorita de que quisiera que pues descargaran. Aquí pues ustedes como tal les permite abrir una carpeta. Y esa carpeta pues la crean ustedes donde quieran y van a comenzar a crear sus pequeños archivos. Para crear un archivo, clic derecho sobre esta columna de aquí, le damos New File, le colocamos un nombre, .html, y vamos a poder escribir código HTML. En este caso, si nosotros hacemos o escribimos por aquí HTML, vamos a ver como tal que nos proporciona algunos atajos. En este caso vamos a colocar el que dice HTML 2.5. Damos Enter y nos va a generar la estructura básica de un documento HTML. Si nosotros aquí, bueno, esta es la estructura básica. Aquí tenemos pues la etiqueta como tal HTML. Aquí tenemos la etiqueta que finaliza o que termina como tal HTML. Aquí tenemos una etiqueta head y esa etiqueta head tiene como tal más etiquetas dentro. Cerramos nuestra etiqueta y por aquí tenemos una etiqueta body. Si ustedes analizan bien, head básicamente, si no estoy mal, traduce a cabeza. Por aquí body traduce a cuerpo, ¿verdad? Entonces a eso nos referimos. En la cabeza pues nosotros colocamos esa sección de código, por ejemplo, del título, colocamos, si no estoy mal, también lo que son aquellos estilos que vamos a tener en nuestro documento, y dentro de body nosotros vamos a colocar todo el contenido que vamos a introducir en nuestra página web. Si nosotros hacemos uso de una etiqueta HTML, H1, entonces podemos colocar aquí H1 y vamos a ver que también nos ayuda con la creación de esas etiquetas. Y dentro de H1 yo voy a colocar, por ejemplo, Hola Mundo. ¿Listo? Si yo guardo esto por aquí y voy y copio esta dirección, copy page, y lo abro en el navegador, vamos a ver de que ese código se ejecutó y vamos a ver como tal un título, Hola Mundo. El resto de etiquetas que están aquí para arriba como tal no se visualizan. Este title se visualiza en la parte superior. Vamos a verla por acá, document, que es el título como tal de nuestra página web. Aquí, seguido de ello, podemos escribir mucho más código. ¿Sí, Carlos, tienes la manito alzada? Sí, profe. Recuerdo que habíamos trabajado algo en Visual Studio Code, creo que en Python, ¿cierto? Y ¿cómo alterno yo? Porque todavía cuando abro ese Visual Studio Code, pues me presenta los archivos de Python. ¿Tengo que cambiar para decirle que voy a trabajar en HTML o No necesariamente. cómo hago Lo para que es básicamente es cambiar el entorno de trabajo. Para ello vas aquí a File y le das en Open Folder. Allí vas y creas como tal una carpeta, donde sea, puede ser por ejemplo aquí en objetos, voy y creo una carpetita, coloco, no sé, proyecto, y le doy seleccionar carpeta. Seguido de ello, pues ya voy a tener como tal poder trabajar en esa carpeta. Básicamente, lo que te muestra allí es la carpeta que tenías o trabajas anteriormente. Lo único que vas a hacer es cambiar como tal
dónde está trabajando esa carpeta. En este caso yo la tengo por acá, HTML, le doy seleccionar y voy a poder ver el código que tenía anteriormente. Lo único que tienes que hacer es básicamente cambiar de carpeta. ¿Listo? Creo una carpeta Sí. y el siguiente paso, ¿cuál sería? O sea, simplemente no Crear un archivo, documento. ¿qué le New digo? file. ¿Cómo le indico que voy a trabajar en HTML? O simplemente con ponerle la extensión ya. No, con poner la extensión, aquí Visual Studio Code ya te genera o te reconoce que estás trabajando HTML. ¿Listo? Ok, o sea, creo el archivo y lo guardo con extensión HTML para poder empezar a trabajar y que me Correcto. reconozca la semántica. Correcto. Mira que si yo coloco, por ejemplo, index.js, aquí yo voy a colocar código de JavaScript. ¿Listo? Y ya no va a tener que ver nada con HTML. Listo, entendido. Y Gracias. dependiendo de la extensión, vas a poder utilizar allí Visual Studio Code. Sí, En este caso, voy a gracias. eliminar JS. Aquí tenemos nuestro documento index.html. Siempre los documentos de HTML deben terminar con HTML. ¿Listo? .html. En este caso, aquí habíamos visualizado, habíamos escrito como tal la estructura básica, habíamos colocado dentro del cuerpo, o sea, lo que se va a visualizar allí en nuestra página es lo que va a estar dentro de body. De resto, básicamente es código que me ayuda a mí a estructurar o a definir como tal los estilos, o dónde se encuentran los estilos, o dónde se encuentra como tal el código de JavaScript. En este caso, dentro de body coloqué una etiqueta llamada H1 y coloqué allí Hola Mundo, y vemos que aquí tenemos Hola Mundo. Yo puedo no hacer uso como tal de la etiqueta, pero vamos a ver algo, y es que ya no se visualiza en grande, sino se visualiza en chiquito, porque la etiqueta H1 me permite a mí básicamente trabajar títulos, ¿listo? O está enfocado como tal para ello, para trabajar títulos que se puedan visualizar mucho mejor en los navegadores. En este caso tenemos múltiples etiquetas, aparte de H1 tenemos H3, aquí deberíamos cambiar el H3, y vamos a ver que se está pequeñando un poco más. Tenemos múltiples etiquetas, allí en el material de formación hay unos ejemplos de ellas, y también nosotros podemos tener, en este caso es una etiqueta como tal, que dentro tiene contenido, y el contenido es Hola Mundo, ¿listo? Aquí tenemos la etiqueta de inicio, de entrada, y aquí tenemos la etiqueta de cierre o finalización. Y dentro está este Hola Mundo. Yo te puedo tener una etiqueta, que es lo que le comentaba ahorita, una etiqueta que no requiero o no tiene nada dentro. En este caso, la etiqueta input, que básicamente es una etiqueta que me permite a mí tener un campo para digitar caracteres. ¿Listo? En este caso no requiere como tal aquí tener algo acá y yo volver a colocar aquí input. No, ¿por qué? Porque la estructura como tal de HTML no nos permite. Está como tal de esta manera, está estructurado HTML5 y de esta manera se puede utilizar. Aparte de ello, pues yo puedo tener algo similar, como tal, a que me muestre algo dentro de este input, pero eso ya como tal sería un atributo. En este caso, el atributo value me permite a mí colocar texto dentro de ese recuadro, dentro de ese cuadro, pues, de digitación de texto o números. ¿Listo? Aquí, pues, la explicación de que tenemos etiquetas que tienen dentro contenido y tenemos etiquetas que no tienen dentro contenido y se cierran como tal al finalizar esa etiqueta. Es como tal una buena práctica cerrarla, más sin embargo, si nosotros no le colocamos ese cierre o ese slash, no va a pasar absolutamente nada. Se va a seguir ejecutando correctamente. ¿Listo? Entonces, ¿vamos bien estadísticos? Más que todo me interesa la explicación, no que cómo ingreso, cómo abro y eso. Ahorita vamos a ver un ejercicio de eso y vamos a publicar una página en internet que ustedes pueden ingresar a verla allí, algo sencillito, ¿listo? Para que puedan tener entusiasmo y crear su página web desde ahorita. ¿Entendido hasta ahí, chicos? Sí, señor. Sí, profe, entendido. Listo, excelente. Entonces vamos con la siguiente diapositiva y es contenido estático versus contenido dinámico. En este caso, nosotros tenemos, digamos que páginas
o podemos encontrarnos con páginas de contenido estático y páginas de contenido dinámico. ¿Qué son las páginas de contenido estático? Básicamente las páginas de contenido estático es un código, algo como el que les estaba mostrando ahorita, algo como esto, que yo pues si quiero como tal que muestre algo o que quiero cambiar este hola mundo por hola Pedro, voy a tener que modificar mi código aquí, ¿listo? Aquí netamente en el documento HTML. Aparte, como tal, cuando decimos contenido dinámico, es porque yo voy a tener como tal datos en una base de datos y voy a poder hacer uso de ellos. Cosa que si allí tengo más registros, voy a poder colocar aquí, hola Pedro, hola Juan, hola Pepito, hola Julanito. Y yo no voy a tener que modificar mi código. Yo lo voy a poder imprimir sin la necesidad de modificar este código. Para ello, pues utilizando un lenguaje de programación. Recordemos que HTML no es un lenguaje de programación y por ello no nos permite a nosotros tener interactividad en sí, pero lo podemos hacer con otro lenguaje como lo es JavaScript, que me permite a mí poder trabajar con el DOM, básicamente poder insertar etiquetas aquí en mi documento HTML o en mi página web, poder generar interacción, que al momento que yo haga clic se genere, no sé, un dibujito de bienvenido o algo parecido. ¿Listo? Todo eso es interactividad. Y la interactividad nosotros básicamente la creamos con un lenguaje de programación, en este caso JavaScript. El contenido dinámico lo creamos con un lenguaje de programación. ¿Listo? En este caso, el contenido estático es porque no tiene básicamente, o podemos tener un lenguaje de programación, pero podemos no hacer uso como tal de una base de datos, o bueno, unos datos que me permitan a mí, cada vez que ingreso más, que vayan actualizándose. ¿Listo? Entonces, el contenido estático es básicamente porque yo tengo un documento allí que imprimí algo y no necesito como tal cambiarlo. Por otra parte, el contenido dinámico me permite a mí insertar datos y obviamente teniendo en alguna parte esos datos y que se vayan visualizando a medida que van ingresando más. ¿Ahí alguien tiene la manito alzada? Buenas noches, profe. Sí, Buenas noches, yo le hago Alexandra. una pregunta. Entonces, cuando estemos realizando la página web, eso quiere decir que ese lenguaje de HTML nos permite ingresar imágenes. Correcto, mediante HTML nos permite a nosotros manejar imágenes, insertar imágenes. Vamos a ver un pequeño ejemplo acá, ya que Alexandra nos comentó esa partecita. Para insertar imágenes como tal, nosotros tenemos en HTML una etiqueta llamada IMG. En esa etiqueta llamada IMG tenemos un atributo llamado CRC, que básicamente es para hacer referencia de la imagen o de la dirección donde está ubicada la imagen. Si nosotros vamos por aquí a una web, vamos a colocarle aquí un gato, vamos a colocar una imagen por acá y voy a extraer esta imagen de este gato. Voy a darle copiar por aquí dirección URL, ay, pues madre, me fui. Copiar dirección enlace y la pego por acá. Si yo recargo o guardo esto, aquí en mi página debería poder visualizar ese gato. Aquí creo que copié mal, copiar dirección de imagen era acá. Listo. Recargo por aquí y voy a poder ver mi imagen como tal del gato. Obviamente en este caso es una imagen como tal en internet. Si yo tengo una imagen como tal en mi computador, yo voy a tener como tal que especificar la ruta. En este caso, si está la imagen acá, yo puedo colocarle, por ejemplo, el nombre de la imagen, .jpg o la extensión que tenga o png, listo. Y ya podemos nosotros tener acceso como tal a esa imagen. Vamos a hacer inclusive el ejercicio acá, le doy guardar imagen como, voy a por aquí a colocarla en mi carpeta HTML, le doy guardar, veo por aquí en Visual Studio Code que ya tengo mi imagen, le voy a cambiar el nombre, imagen.png, JPG, perdón, y ya yo la debería volver a visualizar. Bueno, aquí creo que le coloqué mal el nombre. Imagen. Bien, recargo, ya tengo mi imagen aquí y llamada desde mi computadora, ¿listo? Nosotros mediante HTML podemos mostrar, básicamente estructuramos la vista y ya mediante un lenguaje como JavaScript nosotros podemos hacer la interactividad.
que si damos clic, que se despliegue un botón de un lado derecho al lado izquierdo, o que muestre una barrita y que luego diga felicidades o algo parecido. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí, chicos? Sí, profe, gracias. Listo, Alexandra. Entonces, aquí tenemos como tal lo que son las fases del diseño de un sitio web. Dentro de esas fases vamos a ver algo por aquí y vamos a tener, por ejemplo, la fase de planeación, que nos dice que se determina el concepto del diseño que se quiere como tal realizar. En esa etapa es importante que participe un diseñador gráfico que aporte su criterio en conceptos como manejo de colores, elementos visuales, manejo de marca. En este caso nosotros no somos como tal expertos en diseño, no somos diseñadores, pero vamos a hacer nuestro esfuerzo, todo nuestro esfuerzo posible, por crear como tal una maqueta de nuestro sitio web. En este caso, recordemos que ustedes ya habían hecho como tal una maquetación de su sistema de información en lo que era un software llamado Figma, o una página web llamada Figma, ¿verdad? Seguido como tal, a la segunda fase es el diseño. Se realizan las maquetas con distintos elementos que conforman el sitio, como son menús, formularios, encabezados, pie de página. Estas maquetas que se pueden realizar en herramientas ya mencionadas como Balsamiq, Mockups, como Kimbeer, entre otras, entre esas pues Figma. Algunos de los productos de esa etapa son maqueta del sitio, wireframe, diagrama del sitio, entre otros. En este caso, ustedes ya habían como tal realizado una pequeña maquetación en lo que era Figma y pueden utilizar algo parecido como ella, ¿listo? Seguido, vamos a visualizar de que después de nosotros tener el diseño, vamos a la fase de desarrollo. Y en esta fase básicamente es donde se crean los archivos HTML, CSS, JavaScript. En el servidor en desarrollo o pruebas, también se realizan pruebas de código fuente de JavaScript y se atiende la retroalimentación por parte del cliente. Básicamente, primero tenemos lo que es la planeación, que vamos a decir, listo, yo quiero una página con un menú que tenga muchas imágenes. El diseño básicamente hacer como tal una maquetación, ya sea como tal inclusive en una hoja de papel, allí con un lápiz, y seguido pues poderla plasmar en un software que me permita a mí dejarlo un poquito más bonito. Tercero, vamos a la fase de desarrollo en la cual nosotros vamos a crear nuestros archivos HTML, CSS y JavaScript para crear nuestra interfaz de la página web. Y como cuarta fase es la fase de implantación en la cual nosotros vamos a instalar ese sitio web en un determinado servidor para que pueda estar operando. Eso en cuanto a las fases. Y aquí vamos a poder ver como tal una pequeña estructura del maquetado en HTML. Aquí nos dice, la maqueta o la job de una página HTML define la ubicación o distribución de sus elementos dentro de la misma página. Una distribución típica de una página web es la siguiente, en el cual pues tenemos aquí un header, tenemos un nav, el header básicamente es donde va como tal el título, el nav básicamente es donde va como tal lo que son los menús. Aquí tenemos una sección donde puede ir, por ejemplo, los artículos más vendidos o, no sé, noticias. Aquí en el site podemos ver como tal, no sé, todo el apartado de las noticias en versión pues pequeñita para que puedan las personas ingresar allí. Y en footer básicamente la información de contacto de la página o la información pues de la persona desarrolladora y cosas como esas. Esa es una estructura pues como allí nos dice típica de que tiene una página web, no sin embargo vamos a utilizar algo como esto, algo parecido. Aquí tenemos algunas etiquetas y entre ellas aquí nos dice que tenemos una etiqueta llamada header que define el encabezado para un documento o sección, nav que define el contenedor para los links de navegación, básicamente para la creación de los menús, section define una sección del documento, article define un artículo independiente o autocontenido, aside define el contenido al lado de un contenedor principal, que es esta parte de acá, detail básicamente define los detalles adicionales que vendrían, digamos, de la parte de sección o de article, summary, pues, hace referencia al encabezado del elemento details, ¿listo? Y por aquí podemos tener otra etiqueta llamada footer para hacer referencia, bueno, aquí la olvidé nombrarla, define el pie de página para un documento o sección, que es la página o la parte inferior de una página web. En este caso, si vemos por aquí en Gmail, esta como tal sería la parte de footer. Aquí en la parte del header sería ese apartado de acá. Por aquí tendríamos algo como los menús o las opciones. ¿Listo? Por aquí tenemos la parte como tal del contenido
o el body, básicamente. Y por aquí tenemos un apartado como tal de articles. Listo, es algo similar a esto. Vamos a regresar nuevamente a las diapositivas. Vamos a seguir pasando. Aparte como tal de HTML, nosotros vamos a utilizar lo que es CSS. Recordemos, HTML tan solo me permite a mí generar la estructura, algo como esto. Pero no podemos, mediante HTML, no podemos definir un colorcito, por ejemplo, para lo que es nuestro texto, o no podemos colocarle, por ejemplo, que esté aquí como tal en la mitad de la pantalla, o cosas como esas. Eso nosotros lo realizamos con lo que es CSS. CSS básicamente hace referencia a lo que es estilos en cascada. Los estilos en cascada o CSS es un lenguaje para describir la forma como los documentos estructurados, como HTML o XML serán dibujados en pantalla, escritos en papel o leídos en voz alta. El lenguaje CSS es un componente fundamental en el diseño web, cuyo principal objetivo es describir la presentación que tendrá los elementos estructurales que conforman una página web, una página HTML, perdón, por medio de las reglas definidas en el lenguaje CSS. Se pueden insertar bordes, asignar colores, al texto, asignar colores al fondo, entre muchos otros. Entonces, HTML, nuevamente, es básicamente para nosotros definir la estructura, para crear el contenido, para que no se plasmar allí el texto que vamos a requerir en nuestra página web. Pero nosotros para darle colorcito, para decir que esto va en tal lado, para decirle que esto vaya a ser un poco más pequeño, para todo eso vamos a requerir de lo que es CSS. HTML, la estructura, CSS, básicamente lo que nos permite a nosotros hacer más bonito esa estructura, organizar la estructura, ¿listo? Diseñar, darle vida a la estructura. Entonces, en CSS nosotros tenemos unas pequeñas reglas o comandos en los cuales nosotros vamos a tener como tal el nombre de un selector. Este apartado de selector hace referencia ya sea a una etiqueta, un nombre de etiqueta, o al nombre de una clase, o al nombre de un ID, ¿listo? A un ID de una determinada etiqueta. Por aquí vamos a ver un pequeño ejemplo de CSS en este caso. El selector hace referencia a que a esa etiqueta P, o a las etiquetas P que vamos a tener en nuestro código, se le va a asignar como tal la propiedad color, y se le va a asignar el color o el valor tal. En este caso, lo que haría es básicamente todo lo que haya dentro de la etiqueta P va a tener, o el texto que haya en la etiqueta P va a tener el color que represente pues este código, si no estoy más, RGB. Por aquí tenemos otra propiedad que hace referencia como tal al tipo de letra como tal que vamos a tener en nuestra página web. En este caso, tipo de letra Arial. ¿Listo? Entonces, lo que me interesa en estos momentos es que ustedes van entendiendo más o menos como tal lo que es los conceptos. HTML, estructura, CSS, el apartado pues, o la herramienta que me permite a mí de brindarle como tal color, asignar como tal anchos, largos, o definir como tal lo que es la ubicación de los elementos. Tenemos por aquí un pequeño ejemplo de un formulario con HTML y CSS. En este caso, este es el pequeño ejemplo. Y aquí podemos visualizar que tenemos, por ejemplo, una etiqueta site, luego una etiqueta for, luego múltiples etiquetas label e input. Y el resultado pues, de este código es algo similar a esto. ¿Listo? Seguido de eso, nosotros le aplicamos lo que es el CSS que les venía comentando, que básicamente son aquellos estilos que me permiten a mí hacer más bonito mi código HTML. Aquí tenemos un ejemplo de CSS que me dice, la clase de mi forma va a tener como tal de ancho, va a tener 180 píxeles, la clase de mi forma, o básicamente la etiqueta input, va a tener un ancho de 100 píxeles. Vamos a analizar esto de acá. Esto es simple HTML, ¿listo? Estructura de HTML. Y cuando nosotros le aplicamos CSS, queda de esta manera, como lo vamos a ver acá, de esta manera. Vemos que tenemos, por ejemplo, un borde, tenemos por aquí el título, formulario web, tenemos encima nombre, y abajito tenemos un campo de texto, luego
correo tenemos otro campo de texto, a comparación de como teníamos antes, teníamos, por ejemplo, nombre, abajo el campo de texto, pero en correo ya veíamos que estaba al frente ese campo de texto, ¿listo? Y inclusive, por ejemplo, podemos ver aquí el botón de enviar, y aquí podemos ver el botón de enviar que está grande, que está como tal en colorcito naranja. Esto es lo que nos permite hacer nosotros, o lo que podemos hacer con CSS, darle vida, darle como tal una forma, y colorear nuestra maquetación. Entonces, vamos a seguir. Y aparte como tal de que nosotros tenemos HTML, CSS, tenemos un lenguaje de programación en la parte del frontend, o sea, en la parte del cliente, y ese lenguaje de programación es JavaScript. Mediante JavaScript, nosotros podemos hacer o generar interactividad o crear interactividad en nuestras páginas web. Hacer, por ejemplo, que cuando se dé clic encima de algo, nos arroje una alerta o nos dé como tal un mensaje de hola mundo, bienvenido, Pepito Pérez o algo como eso, o que simplemente podamos extraer datos de otra dirección o de una API, ¿listo? Para poder nosotros mostrarla en nuestra página web. En este caso vamos a leer un poquito acá, nos dice que JavaScript provee las páginas web de interactividad, es decir, permite que se pueda comunicar con el mundo exterior. Es un lenguaje interpretado, lo cual quiere decir que no requiere que sea compilado o convertido en código de máquina para ejecutarse. Una de las principales tareas de JavaScript es la validación de los datos de usuario. Por ejemplo, validar que una fecha sea válida, que un correo sea válido. Además, puede mostrar estos errores al usuario generando una ventana con un mensaje. JavaScript es el lenguaje del navegador y como tal está incorporado dentro del mismo y no requiere otra pieza de software para funcionar. Es importante notar que JavaScript es la principal herramienta de programación del lado del cliente, Client-Side Programming, en contraposición a los lenguajes de programación del lado del servidor como PHP. De la misma forma como HTML hace uso de las tecnologías CSS, también los archivos JavaScript pueden ser incorporados en una página HTML de distintas maneras. Una primera forma es definiendo el programa JavaScript dentro de la página HTML. La segunda es definiendo un archivo separado con extensión .js e invocándolo en la página. ¿Listo? Entonces, esta es la definición de JavaScript. Básicamente, el JavaScript es un lenguaje que está incorporado en un navegador, que no necesitamos, por ejemplo, un servicio como Apache para poder ejecutar ese código o algo similar, o que vamos a necesitar, por ejemplo, un servicio como MySQL, no. Dentro del navegador está como tal incorporado y lo podemos ejecutar sin ningún problema. Ahora viene como tal un ejemplo de la creación de una página web muy sencilla y vamos a utilizar algo pues de lo que habíamos creado anteriormente. ¿Listo? Vamos a hacer o subirlo a la web para que ustedes vean como tal lo fácil que es crear una página web. ¿Listo? Entonces, bueno, primero quisiera conocer si vamos bien hasta ahí, chicos. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor, no hay ningún problema. Listo, muchas gracias. Sí, profe. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. En este caso, voy a hacerlo y ustedes van a poniendo atención y vamos a visualizar qué tan fácil es. ¿Listo? Ya teníamos por aquí en Visual Studio Code nuestra sintaxis básica de HTML. En este caso lo voy a volver a crear. Voy a crear todos el script de nuevo. En este caso voy a eliminar por aquí index. Un momento. Eliminar. Listo. Aquí tengo mi imagen JPG, en este caso la voy a utilizar ahorita. Ya estoy ubicado en mi carpeta HTML, voy a dar clic aquí, voy a crear un nuevo archivo llamado index.html, le doy Enter y aquí voy a iniciar a crear mi código HTML. En este caso, coloco HTML y elijo el que dice 5 para que me genere una estructura bastante agradable. En este caso, si elijo HTML, solo me genera la etiqueta. Yo lo que quiero es generar la estructura básica de una página HTML5. Elijo la que está 2.5 y vamos a ver esta estructura. Aquí me permite a mí como tal crear esta etiqueta para que sea un poquito compatible con lo que son las diferentes vistas, por ejemplo, en una vista desde el celular o algo parecido. Aquí tengo mi etiqueta title para definir el título de mi página web. En este caso voy a colocar mi primera página. ¿Listo? Voy a guardar esto y
y aquí dentro del body voy a crear lo que yo quiero pues que se muestre en mi página web. En este caso voy a crear un H1 para colocar como tal un título. Voy a colocarle esta es mi primera web. ¿Listo? En este caso debería aparecer esto en mi página web. Voy a colocar esto por un lado y esto por el otro para que sea un poquito mejor. Aquí tengo mi código, esta es mi primera web, y si recargo por acá voy a tener esta página web. ¿Listo? En este caso, como título, tenemos esta es mi primera web. Ahora voy a colocar, por ejemplo, un texto, un párrafo. Voy a necesitar la etiqueta P y dentro del párrafo voy a colocar, este es un párrafo, guardo y recargo aquí mi página y tengo por aquí, este es un párrafo. Creo que tenía el zoom mal. Este es un párrafo, ¿listo? Seguido de eso voy como tal a colocar mi etiqueta de imagen para hacer referencia a la imagen que tengo que descargar ahorita, imagen.jpg, guardo por acá, recargo y aquí tengo mi imagen. Ahora voy como tal a colocar este título, voy a colocarlo en color rojo, puede ser. Para ello voy a utilizar por aquí, dentro del header, voy a crear como tal, dentro del header, voy a crear como tal una etiqueta de style para definir mis estilos de CSS. En este caso voy a colocar aquí que la etiqueta H1 va a tener un estilo y le voy a decir que la propiedad color va a ser de tipo red. Si yo hago algo como esto y recargo, voy a tener mi título de color rojo. ¿Por qué? Porque esto es mi CSS, lo que está dentro de style. Y le estoy diciendo que a la etiqueta H1, le damos acá, que le ponga el color rojo. ¿Listo? En este caso, color hace referencia al color de mi texto. Aparte de eso, yo puedo colocarle un color al fondo. Voy a colocarle aquí body. ¿Listo? Y le voy a decir background. Y como tal aquí le asigné un color. En este caso yo puedo como tal hacer esto, colocar un color con el simple nombre, pero también nosotros podemos hacer lo siguiente. Podemos colocar aquí, no estoy mal, 000, que hace referencia a lo que es negro, y vamos a ver todo esto en negro. Vamos a utilizar RGB o podemos utilizar también algunos nombres que podemos visualizar aquí o podemos utilizar dentro de HTML. En este caso lo voy a dejar en Rosy Brown, básicamente como un rosado como tirando a café. Voy a subir esto, o no, primero no. Voy a dividir mi código CSS. Voy a quitar esto de aquí para no como tal colocar o hacer código espagueti, no meter todo en un solo archivo. Y para ello voy a copiar o acortar este código y voy a crear un nuevo archivo. Este archivo va a ser style.css. En este caso, cuando ponemos un archivo .css es porque vamos allí a escribir código CSS. Copiamos el código que hemos colocado anteriormente y lo guardamos. En este caso podemos cerrar acá y desde aquí, en la etiqueta style, yo voy a poder llamar mi otro archivo donde están esos estilos. En este caso, style, y aquí le voy a decir vale, se me olvidó. En este caso no es CSS. Un momento acá, chicos. Un momento. href. No estoy mal, no es CSS, sino href. En este caso le voy a decir que mi
Mi documento de estilos va a ser style.css. Voy a guardar esto por acá, voy a ejecutar. En este caso no es, esperen un momento, con madre. Etiqueta style, HTML. Ah, no, se me olvidaba, perdón. No era style. Para cuando utilizamos la etiqueta style, nosotros colocamos código dentro para llamar como tal un documento que ya tengo mi estilo, pues en otro lado voy a utilizar la etiqueta link. En este caso, coloco aquí la etiqueta link para hacer referencia a mi archivo style.css y en href coloco el nombre de mi archivo. Si yo lo tengo en una carpeta, voy a crear por ejemplo, una carpeta por acá, le escribo assets y ingreso pues mi archivo allí. Yo voy a tener que cambiar la ubicación por aquí. En vez de colocarle tan solo el nombre, le voy a decir que está dentro de la carpeta assets y dentro está mi archivo style.css. Si yo recargo como tal esto por aquí, voy a ver el mismo estilo que tenía anteriormente. Por otra parte, yo puedo también crear lo que es código JavaScript. En este caso, voy a crear un código JavaScript por aquí y le voy a decir que me escriba dentro de mi documento, dentro de mi documento, esto es JavaScript. Si yo guardo esto, ejecuto y voy por acá abajito, me dice esto es JavaScript. Lo que ingresemos en la etiqueta script dentro, vamos a poder nosotros programar en JavaScript, ¿listo? Aparte de eso, yo voy a poder aquí hacer un llamado de mi código JavaScript, así como lo hice con mi código CSS. En este caso, para ello voy a utilizar aquí el atributo CRC y voy a crear en Assets un nuevo archivo llamado index.js. Aquí voy a colocar mi código de JavaScript y aquí lo voy a llamar, que está como tal mi código en Assets y mi código de JavaScript es .js, index.js. Si nosotros guardamos esto, recargamos, vamos a ver que aquí se sigue apareciendo como tal ese código, esto es JavaScript. Y aquí estamos dividiendo como tal el código y no estamos como tal colocando todo en un mismo archivo. Con esto nosotros evitamos como tal crear código espagueti, que es lo más usual llamado, y estamos pues seccionando nuestro código para evitar como tal mezclar todo y de esta manera tener una mejor organización. Ya tenemos, digamos que nuestro proyecto vamos a montar como tal esto a la nube para poderlo visualizar desde cualquier parte y para ello voy a utilizar esta página que se llama Web 000 Web Host, que me permite a mí crear una página totalmente gratis. En este caso, voy por aquí, voy a crear como tal una página. Voy a decir que voy a utilizar mi cuenta de Micena. Por aquí me dice, por favor, coloque el correo jcpavon57, contraseña. jcpavon. Bueno, en este caso, espera un momento, voy a registrarme con otro correo. Espera un momento, chicos, mientras me registro acá.
Listo, me registré, ingresé un correo y lo que me va a aparecer es algo como esto. Entonces me dice cuál es el nombre del sitio, en este caso, prueba H. Y me dice pues que vamos a generar una contraseña, se la copiamos. Le damos aquí en enviar, esperamos unos momentos. Voy a copiar por aquí esa contraseña aquí en un documento de blog de notas. Ya existe otro nombre ya existe otro sitio web con ese nombre, entonces Atsia. Esperemos un momento. Aquí ya vamos a poder subir nuestro sitio, en este caso, upload or site. Y vamos a poder subir como tal estos documentos que acabamos de crear. Por aquí HTML, estos documentos los subimos por acá. No, ven, donde dice la carpeta y dice public. Subimos esos documentos, damos upload. Y por aquí vamos a ir a prueba AXI A.00 webhost.com. Y vamos a visualizar de que ya tenemos esos documentos en la nube, por decirlo de esa manera. Si quieren, ustedes hagan el ejercicio. Ahí les acabo de enviar el enlace y van a poder visualizar sus proyectos desde la nube, desde cualquier parte que ustedes estén ubicados. Y así de sencillo es subir como tal una página web a internet. Ya cualquier persona desde cualquier parte puede ingresar, no hay ningún problema por ello. Obviamente ese es un pequeño ejercicio, algo pues muy básico, pero la idea es como tal crear un buen proyecto y poder subirlo y que las personas puedan interactuar con él. Ahora bien, haciendo pues este pequeño ejercicio, vamos a hacer o dar la explicación de la evidencia. ¿Listo? Entonces, la evidencia número 3 se compone de lo siguiente. Nos dice que con base al conocimiento adquirido en los objetos de aprendizaje, introducción al diseño web con HTML y el refuerzo utilizado con el laboratorio, se debe presentar lo siguiente. El primero es realizar el diseño de las interfaces web. Para realizar este diseño se puede apoyar en dibujos a mano alzada o usar algunas herramientas para realizar el bosquejo. Los bosquejos son como tal los que ustedes desarrollaron en la actividad de aprendizaje, en la actividad proyecto 4, si no estoy mal. Aparte de como tal de esa maquetación que ustedes hicieron, quisiera que desarrollaran otras y bajo esas maquetaciones van a ustedes a crear como tal su sitio web o vamos a crear mediante código HTML, CSS, esa presentación. ¿Listo? Como segundo punto nos dice que los estilos no deben estar como tal dentro del archivo de HTML, sino separados y deben llamarse estilos.css. Aparte del tercer punto, tenemos generar los archivos HTML de los formularios del proyecto. Las páginas web deben contemplar los siguientes aspectos. La página principal debe contener un encabezado, un menú, donde van como tal aquellos enlaces para direccionarnos a nuevas URLs, el cuerpo como tal, donde va a estar básicamente el contenido. Aquí tenemos, bueno, aquí hay duplicidad si no estoy mal, y aquí tenemos como tal lo que es el pie de página. Las páginas como tal de los formularios deben contener el diseño de los formularios que se usarán para interactuar con la base de datos. Los formularios deben estar asociados a una acción del menú principal. La página principal debe nombrarse como principal.html. Los formularios deben nombrarse con frm nombre del formulario.html. No deben usarse tablas HTML para el diseño de los campos de los formularios. Este diseño se debe usar con los estilos de cascada. Entonces, en ese orden de ideas, lo que nos dice es que vamos a nosotros a crear una estructura en HTML y CSS para representar nuestros mockups, nuestras estructuras
que definimos, por ejemplo, en la actividad proyecto número 4, en el software de Figma, o si lo hicieran a mano alzada, vamos a plasmar eso en la web. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, en el encabezado, que era lo que nos decía el punto 3, si no estoy mal, aquí tenemos la sección de menús, por aquí tenemos la sección de como tal del contenido, por aquí tenemos, bueno, esta puede ser como tal en otra página, que son parte de los formularios. Los formularios, recordemos que es donde nosotros vamos a ingresar los datos para ingresarlos a la base de datos. Y por último tenemos por aquí en la parte inferior lo que es el footer, básicamente donde está la información de la empresa o algo similar, algo de contacto. Nosotros lo que vamos a tener que hacer es maquetar nuestro proyecto de manera web. Vamos a crear una página web bien bonita y para ello, pues, no solamente vamos a tener esta clase. Recordemos, pues, que esta es una clase introductoria. Lo que más me interesa es que ustedes vayan guardando conceptos o al menos la diferencia de HTML, CSS y lo que es JavaScript. Recordemos, HTML es solo para definir como tal la estructura, CSS es para darle estilo, o sea, para colocar color, para definir que esto está grande o que esto está pequeño, y JavaScript es para generar interactividad. En este caso no hicimos un ejercicio de interactividad con JavaScript, pero vamos a hacerlo el día viernes, si Dios quiere. Vamos a crear una conferencia para dar explicación a ello, y el día sábado en la mañana otra conferencia, pues, para las personas que no pueden ingresar el día viernes. ¿Listo, chicos? Entonces, por el momento, pues, si tienen conocimiento ya de lo que es HTML, tengo conocimiento que algunos ya han tomado algún curso de esto, de HTML y CSS, pueden ir como tal desarrollando sus interfaces. De lo contrario, vamos a crear o hacer ejercicios prácticos el día viernes y el día sábado, con el fin de que ustedes vayan afianzando conocimientos y vayan creando su página web. ¿Listo? O su estructura por el momento. Importante, pues, para el día viernes que puedan tener descargado el software de Visual Studio Code para que puedan ir haciendo algunos ejercicios que vamos a hacer allí. ¿Listo, chicos? Entonces, ¿tenemos dudas e inquietudes hasta el momento? No, profe. No, señor, todo bien hasta el momento. No, señor. Listo. Profe, una pregunta, ¿esa evidencia cuándo se debe entregar? Esa evidencia se debe entregar el día 11 de mayo. Entonces, tenemos, ¿cuántos? Tenemos 3 semanas completas. De a partir de hoy tenemos 3 semanas. ¿Listo? Ya básicamente un poquito más de medio mes. Listo, chicos, entonces, pues, eso ha sido la conferencia del día de hoy. Espero, pues, que hayan tenido afianzado como tal conceptos en cuanto a lo que es HTML, CSS o básicamente para qué se utilizan. Y el día viernes vamos a hacer unos pequeños ejercicios de práctica para que vayan ustedes generando sus páginas web. ¿Listo? Entonces, si no hay más como tal dudas e inquietudes, voy a proceder a detener la grabación. Espero tengan una muy buena noche, que la terminen de pasar súper bien y nos estaríamos viendo el día viernes a las 6:30. Gracias, igualmente. Feliz noche. Con gusto, Juan. Feliz noche, Joan. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias, Feliz profe. noches Que a tenga buena todos. noche.